Buenas, ¿cómo vas? Seguro como siempre, con ganas, ¿verdad?, de continuar con estos vídeos. Hemos visto en el vídeo anterior el tema de la reforma de los Borbones y los decretos Nueva Planta y cómo van a gobernar, el cambio de gobierno en América y también en España, ¿no?, con esos decretos de Nueva Planta como emblema de ese cambio de forma de gobernar. Y en este tema, el 4.3, vamos a entrar en la parte de la economía, la agricultura y el comercio. Estamos en el bloque 4, el último de los bloques de preguntas cortas, en el tercer tema. Solo nos quedaría un tema más y concluiríamos todos los temas cortos y también este bloque cuarto. Seguro que estás ya preparado, preparada, nos ponemos a ello. Bien, 4.3, la España del siglo XVIII, expansión y transformaciones económicas, agricultura, industria y comercio con América, causas del despegue económico de Cataluña. Bien, como siempre, la pregunta nos orienta a cómo tenemos que ir respondiendo, ese esquemita que nos tenemos que ir centrando y siempre atravesado de fechas y lugares. Recordad lo que os voy diciendo, hacer un esquema siempre antes de responder, siempre un pequeño esquema con datos, con nombres, con personajes, con periodos, con fechas, y a partir de ahí luego ya poneros a escribir en la hoja de examen. Y nunca entreguéis el examen sin haber revisado la pregunta, en ortografía, en expresión y por supuesto también a ver si alguna idea nueva os ha parecido. Y aunque haremos un vídeo especial de exámenes, siempre empezar a responder por lo que mejor sabéis y dejando al final por lo que tenéis más dudas o lleváis peor preparado, ¿no?, para avanzar más rápido. Pero bueno, esto lo comentaremos más en un vídeo dedicado especialmente a los exámenes. Bien, la economía del siglo XVIII. La primera idea fundamental. La economía sigue siendo de base agraria. Esto no solamente ocurre en el XVIII, esto viene desde la Edad Media, ¿no? Y casi hasta el siglo XX, la economía en España, su base fundamental es la agricultura. Por eso saber de agricultura, de cómo son las tierras, de quiénes son los propietarios, de qué se produce, va a ser fundamental, porque es el negocio, es la vida, es lo que se dedica a los españoles del momento, ¿no? Entonces, por eso insistimos tanto en hablar de agricultura. Ahora es verdad que hablar de agricultura parece que es algo minoritario, aunque sigue siendo en la economía un papel fundamental, porque es la que nos da de comer y nos puede alimentar, ¿no? Pero es verdad que el sector secundario o el terciario, especialmente en el siglo XXI ya, el terciario es la mayor parte de la actividad económica de los españoles, se dedican a, sobre todo, esa área del sector terciario, ¿no? Pero los españoles del siglo XVIII, de la Edad Media y casi hasta principios del siglo XX y mitad del siglo XX se han dedicado y se dedicaron a la agricultura. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la agricultura y comprender la agricultura es fundamental en los temas de economía, ¿no? También en los temas de sociedad o de cuestiones que tienen que ver con la política, ¿no? Siempre tenemos que tener en la cabeza que los españoles se dedicaban a eso, a la agricultura, a la ganadería, a la agricultura, al sector primario. Era una agricultura de escasa rentabilidad, es decir, era casi una agricultura de subsistencia, es decir, los que se dedicaban a ello se dedicaban y no podían casi comerciar con excedentes, porque casi lo que producían les servía para comer y ya está. Es decir, había poco comercio entre ellos, ¿no?, porque no daba tantos excedentes, de escasa rentabilidad, es decir, casi para subsistir, una economía de subsistencia, es decir, las cosechas para cada familia, ¿no? Y si había excedentes ya se iniciaba un comercio con otras familias o con otros comerciantes. Tenía técnicas atrasadas, importante, no había una innovación, de hecho casi se conservaban las técnicas de origen romano y las que vimos en el tema del ándanos, ¿no?, de los regadíos, los mismos tipos de cultivos y la azada romana y un poco el tiro de animales y poco más, de los bueyes y burros, etcétera, ¿no? Es decir, y poco más, una técnica muy atrasada. Y esto es importante, que también lo vimos en el tema de cómo se hace la reconquista, ¿no?, y cómo se reparte la tierra durante la reconquista, que va a ser fundamental. Por eso nos preguntan mucho sobre ello, porque es la forma de comprender cómo se reparte la tierra en España casi hasta el siglo XX, ¿no? Las grandes propiedades estaban amortizadas por la nobleza y por la iglesia, y esto es fundamental y lo veremos a explicar. Durante la Edad Media y la Edad Moderna, en este periodo, la tierra no le pertenecía tanto a una persona, sino que le pertenecía a la familia. ¿Y cómo explico esto? Vamos a poner el ejemplo de un noble, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, el ducado de Alba, por poner un ejemplo, ¿no? Las tierras no eran de Juan, duque de Alba, las tierras eran del ducado de Alba. De tal manera, por eso decimos que las tierras estaban amortizadas. Cuando Juan se convierte en duque de Alba, él no puede hacer con las tierras
lo que le apetece. No podría venderlas, no podría compartimentarlas o intercambiarlas con alguien, porque esas tierras no le pertenecía a Juan. Esas tierras pertenecían al ducado de Alba. Y eso significa que eran tierras que habían llegado de su abuelo o de su bisabuelo, que también van a ser las tierras de sus nietos y de sus bisnietos. Es decir, la tierra es de la familia, tanto del pasado, del presente como del futuro. De tal manera que el individuo que en ese momento puede usar la tierra, disfruta de ellas y de sus rentas y de sus beneficios, el Juan que estábamos hablando, no es el propietario de la tierra. De tal manera que esa tierra no la puede vender, no la puede enajenar, no la puede fragmentar, no la puede intercambiar. Esta concepción es fundamental. El antiguo régimen protege no a los individuos, protege a la familia, protege al grupo, en este caso al ducado de Alba o a la casa de Alba. ¿Entendéis? Luego veremos ya con las reformas liberales en el siglo XIX cómo esto va a cambiar, y a partir de ahora es el modelo, a partir de ese momento en el siglo XIX es el modelo que tenemos actualmente, ¿no? Que la tierra es tuya, o la casa es tuya, la propiedad es tuya, no de tu familia. Una vez que es tuya, tú haces con ella lo que quieras. Si la quieres, la pasas a tus hijos, o no, o la vendes, o la cambias, o lo que tú quieras en cada momento, ¿no? Mientras que en el antiguo régimen, jurídicamente, no cuestión de voluntad, por ley, esa tierra no es tuya, por eso decimos que estaba amortizada. Y la mayor parte de las tierras, sobre todo de la España mitad, desde Madrid hacia abajo, hacia Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, era tierra que pertenecía, porque lo vimos en la repoblación del Andaluz, si os acordáis, era tierra que pertenecía a las órdenes militares y tierra que pertenecía a la nobleza, ¿no? Sobre todo esa parte del sur. Mientras que la parte norte sí, era pequeña por la presura, ¿no? Por el régimen concejil, eran pequeñas tierras que pertenecían a una familia, ¿no? A los campesinos. Los campesinos que trabajaban la tierra eran propietarios de la tierra, en la parte norte. Mientras que en la parte sur, los campesinos que trabajaban la tierra, trabajaban tierra para nobles o para la iglesia, ya que no les pertenecía a ellos. Y ese tipo de campesinos los llamamos son los jornaleros, los que trabajan por un jornal, por un salario, por un sueldo de cada día, ¿no? De ahí jornada, jornalero, jornada y sueldo de cada día, ¿no? El pago de cada día por trabajar en las tierras. Pero aquí sobre todo el concepto que nos importa es el de amortizado, no se pueden vender. Y eso crea problemas también de rentabilidad de la tierra, ¿no? Por ejemplo, hay noble o iglesias que no necesita poner esas tierras a trabajar, que las tiene en su propiedad y no las pone en rendimiento económico, mientras que hay campesinos que no tienen acceso a tierra y se mueren de hambre o de trabajo, ¿no? Entonces, el hecho de cómo modificar o cómo poner en circulación lo que llamaron las tierras de manos muertas, aquellas que muchas veces se tenían como si fuera una especie de resguardo de un futuro poder usarlo, pero que no necesitaban la urgencia de tener que ponerlo en el mercado, a utilizar, a explotar, a poder producir algo en ellas, eso va a ser un problema, ¿no? Porque hay muchos nobles y también la iglesia que muchas de sus tierras no las pone a disposición de cultivos o de producción, sino que las tiene en manos muertas, ¿no? O, por ejemplo, si tú eres un noble que te dedicas a la agricultura, pero quieres intercambiar con otro noble fincas para poder mejorar las técnicas o las jornadas de trabajo, es decir, si tengo una finca aquí y otra finca a 20 kilómetros o a 40, podré intercambiar con fincas más cercanas de otro propietario para que así los trabajadores, la productividad aumente, ¿no? Porque no tengan que desplazarse, etcétera. Bien, tampoco podían hacerlo, porque las tierras, como hemos dicho, estaban amortizadas, de tal manera que no podían intercambiarse unas tierras con otras. Bien. Ese concepto, que ahora parece una charla así un poco dura, irlo metiendo en la cabeza porque será importante cuando lleguemos a los temas largos, ¿no? Para comprender cuestiones de economía, de sociedad y de política, ¿no? Y sobre todo cuando veamos cómo va a llegar un nuevo modelo de sociedad que llamaremos el nuevo régimen, ¿no? El régimen liberal, el liberalismo en contraposición al antiguo régimen. Pero aquí ya esta píldora que os acabo de decir con esto de las tierras amortizadas y que muchas de ellas pertenecían a la nobleza y a la iglesia. Había muchas crisis de subsistencia, es decir, llegaba una época de hambrunas porque las cosechas se daban mal o se agotaban los depósitos de grano, los pósitos, perdón, donde se guardaba las producciones de otros años, etcétera. Siempre estábamos en repetidas crisis de subsistencia, es decir, de producir lo justo para alimentarse un poquito nada más
Si venía más mal dada, si había un problema de alguna cosecha, etcétera, habría un problema de subsistencia, mucha mortalidad, porque habría gente que podría morir de hambre. La falta de competencia, no había una falta importante de competencia, y la oposición al cambio fue un obstáculo para su desarrollo. Es decir, había mucha gente que ya tenía sus parcelas y no quería competir con otras, no tenía obligación de mejorar técnicas, de innovar, de producir más, no había esa ambición que es más de la mentalidad burguesa y no tanto de la mentalidad de los nobles o también de la iglesia, de entrar en un mercado y de producir más o de tener más rendimiento económico. Eso es otra mentalidad de los burgueses, que no se aplicaba a la mayor parte de los propietarios de la tierra, que era esa nobleza vieja y esa iglesia que se dedicaban a otras cosas, ¿no? como eje fundamental de sus propias vidas, pero no a la economía, no a la mejora de la agricultura. Y eso suponía siempre un obstáculo para el desarrollo. Es decir, todo este modelo del antiguo régimen era un problema para desarrollar la actividad económica fundamental que era la agricultura. Sin embargo, la ausencia de grandes guerras, es decir, desde el final de Felipe IV con esas paces de Westfalia o de los Pirineos y ya de la guerra de sucesión en la que España había perdido el imperio en la parte continental de Europa, le había alejado de conflictos europeos, ¿no? Solo conservaba las colonias en América, ¿no? Y un poco las guerras que podía tener allí con Inglaterra, por ejemplo. Pero la mayor parte de los conflictos, como el de Holanda, el de los otomanos, las guerras con Francia, etcétera, se habían acabado y eso podía centrarse en reformas internas, ¿no? Y no aumentaba gastos en el exterior por guerras o exceso de mortalidad por las batallas que tenían en el exterior. Las reformas borbónicas van a fomentar la recuperación del comercio con América, porque es el comercio fundamental que tenía el país. Y esto dieron a muchas transformaciones de la economía, que va a experimentar un crecimiento que ya vimos en la época de Carlos II, que lo dijimos, ¿no? Las últimas reformas del reinado de Carlos II, también por esto de ausencia de grandes guerras, con esos válidos que habíamos mencionado en capítulos anteriores, van a mejorar un poco la economía del país, fundamentalmente porque los gastos en guerra van a ir desapareciendo. Por otro lado, ese modelo social y económico del antiguo régimen, lo que he explicado de la amortización, de la nobleza, de la iglesia, no había ambición de mentalidad burguesa, de mejora de la economía, etcétera, todo eso pervive ese modelo del antiguo régimen y no va a ser favorable al cambio económico y a la mejora, por ejemplo, de la agricultura. Bueno, ahí tenéis tres fotos que parecen así ociosas, lo he hecho un poco así puestas ahí al azar, pero que es un emblema de lo que van a intentar hacer los Borbones, en este caso Carlos III. Algunas de las fotos reconocéis, ahí está la Fuente de las Cibeles, de Madrid, Fuente de Neptuno y la de Apolo. Carlos III hace la reforma del Paseo del Prado en la ciudad de Madrid y es un ejemplo de lo que intentan hacer los Borbones, ya que todas estas tres estatuas son un emblema de políticas en la economía que intenta Carlos III, los Borbones, mejorar, ¿no? Por un lado, las Cibeles como diosa de la agricultura, ¿no? Esa ambición, ese intento de mejorar la agricultura. Neptuno, la reforma de la armada, ¿no? O del mar, en ese caso del comercio con América, ¿no? Y de la flota con América. Y en la tercera estatua, la de Apolo, en general el fomento del comercio, ya que es el dios del comercio, ¿no? Es un emblema de las políticas que intenta hacer Carlos III, ese Paseo del Prado del Madrid. Si no lo conocéis, lo podéis visitar y que acaba de ser declarado Patrimonio de la UNESCO. Bien, en la agricultura, ¿no? En la actividad fundamental de la economía, los ilustrados van a intentar, a través de las sociedades económicas de amigos del país y de los ministros, por ejemplo, de Carlos III, plantear reformas sobre la agricultura, porque es la actividad fundamental. Ahí tenéis a uno de los ministros más importantes de Carlos III, que en este caso sería Jovellanos. Ahí tenéis una estatua de Atenea, la diosa de la inteligencia, y cómo en ese cuadro de Goya le intenta reflejar a Jovellanos como un ministro preocupado por reformas, por el pensamiento y por facilitar la vida económica y las mejoras en la agricultura en el país, ¿no? Bien, Jovellanos va a hacer el informe sobre la ley agraria, en la que se ve que se intenta facilitar el acceso a la propiedad de la tierra a campesinos que no la tenían, especialmente en ese sur de España, ¿no? En esos jornaleros. Van a intentar crear un grupo de campesinos que sean propietarios de la tierra. Y se empieza a plantear las primeras medidas de desamortización. Esas tierras que estaban amortizadas, que no se podían vender, sobre todo
van a ser tocadas las tierras, o van a empezar a estudiarse la posibilidad de quitarle tierras a la Iglesia, que va a ser la primera que va a sufrir estas desamortizaciones, para ponérselas en manos de los campesinos que son jornaleros y que no son propietarios de tierra. Ya hemos dicho que de Madrid para el norte hay propietarios de tierra, pequeños campesinos con su pequeña tierra, que son pobres, no son ricos, pero que tienen la propiedad de su propia tierra y van a estar siempre cultivando su propia tierra, y los campesinos del sur, los jornaleros, que no tienen acceso a la tierra y que es una clase importante para modernizar el país, poner a esta gente a trabajar, y a trabajar incluso sus propias tierras más que las tierras de otros. Y esa idea que tienen ya desde el siglo XVIII de intentar desamortizar las manos muertas, especialmente las tierras de la Iglesia, y ponerlas en circulación y dárselas a campesinos, a jornaleros, para convertirlos en campesinos propietarios, ¿no? Bien, las medidas no se llevan a cabo, pero sí que apuntan a lo que va a ocurrir en el futuro, o a lo que debe de mejorar en el futuro, ¿no? Ya desde la época de Carlos III. Sí que habrá una pequeña medida de reparto de tierras en algunas zonas comunales, de tierras de ayuntamientos, etcétera, en la parte de Extremadura, pero poco. También hay una repoblación fallida en la parte de Sierra Morena, en el reinado de Carlos III, que va a traer gente también, por ejemplo, desde Alemania, ¿no? Para intentar zonas que estaban un poco despobladas, ponerlas también en funcionamiento económico, como esta Sierra Morena. Se intenta reducir los derechos de la Mesta. La Mesta es la asociación de ganaderos transhumantes de Castilla, que era muy poderosa desde la Edad Media, porque buena parte de la economía se dedicaba, sobre todo de las élites nobles, etcétera, de Castilla en la Edad Media, se dedicaba al comercio de la lana de las ovejas merinas hacia Flandes, ¿no? Ellos vendían la lana hacia Flandes y desde ahí se venían aquí los tejidos, los tapices, etcétera, ¿no? Era un negocio muy rentable, ¿no? El de la Mesta, el de las ovejas, dedicada sobre todo fundamentalmente a la explotación de la lana de esas ovejas. Y esto era la Mesta, ¿no? Esas ovejas necesitaban moverse por el territorio para poder pastar y alimentarse, ¿no? Y para proteger esos desplazamientos de esta ganadería se crea esta asociación poderosa que era la Mesta. Esto iba en perjuicio de los agricultores, porque muchas veces cruzaban los territorios de los agricultores y a veces en ocasiones se salían de los caminos reales, de las vías pecuarias, y se dedicaban a comer cultivos plantados de campesinos del norte de Castilla, por ejemplo, ¿no? Y siempre creaba conflictos. Pero la Mesta siempre se imponía sobre los agricultores, ¿no? Porque era muy protegido por la corona, porque buena parte de la nobleza tenía allí puesto un importante negocio, ¿no? Esta transhumancia y en estas ovejas de lana, ¿no? Y en la Mesta. Para intentar fomentar más la agricultura, se va a quitar estos derechos a la Mesta, ¿no? En favor de los agricultores, ¿no? Sobre todo en estos derechos de paso que tenían por las cañadas reales, estas ganaderías, y que a veces podían meterse en campos de cultivo y arrasaban con los cultivos de agricultores, ¿no? Y siempre había un poco de polémica o de peleas entre agricultores y los ganaderos de la Mesta. Vale. Por otro lado, ampliación de los pósitos, ampliación de los depósitos de grano. En Castilla y en toda España en general es fundamental mantener el grano. El pan era la gran comida, el trigo. Si eso desaparecía, podéis tener seguro que lo que iba a ocurrir es una revuelta por hambrunas, ¿no? Una revuelta de subsistencia. Eso lo sabía la monarquía, eso lo sabía el poder del momento, y siempre se van a preocupar de tener pósitos de grano para que, si vienen mal dadas las cosechas en algún año, tener allí guardado algún tipo de grano para poder por lo menos subsistir y aguantar 1 o 2 años hasta que mejorase el siguiente cultivo, ¿no? Entonces la ampliación de depósitos va a ser fundamental, sobre todo para evitar las crisis de subsistencia y por tanto las pequeñas revueltas o las revueltas que se daban en España, que muchas veces estaban asociadas a la falta de comida, y especialmente el plato estrella, la comida estrella, que era el trigo, no el cereal. Por otro lado, ya desde la época del Al-Ándalus, ¿no?
de los musulmanes del Andalus en la ampliación de los regadíos y seguir con las obras de regadío, ¿no? De arroz, etcétera, etcétera, ¿no? Que daba muchos rendimientos económicos, pero para eso era necesario utilizar el agua, y ya sabemos que España siempre, y el agua, o una parte importante del territorio en España, va a tener problemas de acceso al agua, ¿no? Entonces la ampliación y obras de regadío, de ríos, etcétera, de canalizaciones, de acequias, para poner también en funcionamiento cultivos de regadío, por ejemplo, entre otras cosas, el arroz. Bien, se van a introducir esos nuevos cultivos y se va a explotar nuevas tierras, ¿no? Y la creación también de mercados, de lugares donde se puedan comprar y vender las mercancías, de construcción de nuevos mercados, ¿no? Y de nuevos almacenes. Bien, todo eso es una política de mejora de la agricultura. En Hacienda y en Comercio, bien, en la Hacienda se va a crear el Banco de San Carlos por el ministro Cabarrús para intentar favorecer el comercio. Es fundamental en el capitalismo los bancos. Si no hay bancos es muy difícil crear negocios de cero, ¿no? Y siempre se necesita el prestar dinero para poder crear negocios. Si quieres mejorar el comercio, es importante que alguien te preste dinero para gente que esté dispuesta a crear negocios, ¿no? Y esto es una de las funciones de este nuevo banco, que es un anticipo del Banco de España, ¿no? El Banco de San Carlos, que lo va a hacer el ministro Cabarrús. Se va a liberalizar el comercio colonial. Esto es fundamental también, importantísimo, porque hasta este momento, hasta los Borbones, durante la época de los Austrias, el comercio era un monopolio y el único puerto que tenía derecho a comerciar con América era el puerto de Sevilla. Y todo pasaba por la famosa casa de contratación. De tal manera que todos los barcos que iban a América y todos los barcos que venían a España desde América pasaban por el puerto de Sevilla y por la casa de contratación. Eso no significaba que había un comercio B paralelo, ilegal, por ejemplo, en la zona de las barras del Guadalquivir, abajo, que estaba fuera del control de la casa de contratación. Pero ese era un comercio ilegal, ¿no? Tanto en América como en España. La mayor parte del comercio pasaba por Sevilla y por la casa de contratación de Sevilla. Los Borbones, en esa política también de favorecer el comercio, van a liberalizar. Cualquier puerto de España, a partir de su reforma, podrá comerciar con América, independientemente si está en Sevilla o no. Y ahí va a coger delantera la ciudad de Cádiz, que va a ser una de las fundamentales que va a comerciar con América, ¿no? Desplazando a Sevilla. También porque la flota y el cabotaje, el tipo de barco cambia, ¿no? Se hace más el cabotaje más amplio, cabe más mercancía en los barcos, y el hecho de poder subir por el Guadalquivir hasta Sevilla se va a dificultar para esos barcos. Y es mejor llegar a Cádiz que meterse por el Guadalquivir hasta Sevilla, ¿no? Así que también estas mejoras técnicas van en contra de mantener el monopolio en la ciudad de Sevilla, que había sido la capital económica del comercio con América en todo el siglo XV, todo el siglo XVI y en todo el siglo XVII, ¿no? Ya a partir del XVIII con los Borbones va a coger ventaja Cádiz y también puertos del Mediterráneo, ¿no? O también algún puerto del Atlántico, por ejemplo, en Galicia, ¿no? Como algún puerto como el de la Coruña, ¿no? Por poner algún ejemplo. Bien, se suprime también el sistema de flotas, que era el que protegía el comercio, que tenían que agruparse con un sistema de defensa, de flota que acompañaba a los barcos de comercio para llegar hasta La Habana y de ahí hasta repartirse por todo el continente americano y al revés, del continente americano hasta La Habana y de La Habana hasta Sevilla, ¿no? De La Habana a Sevilla y de Sevilla a La Habana siempre había un sistema de flotas que protegía las mercancías que venían y que iban hacia América defendido por barcos de guerra, ¿no? Este sistema desaparece para agilizar el comercio, ¿no? Porque es verdad que si con el sistema de flotas garantizabas que llegase defendida contra ataques de piratas en el mar el comercio con América, también dificultaba la rapidez o la inmediatez de ese comercio, ¿no? Bien, se elaboran los primeros catastros, como el de la Ensenada, los censos de Aranda, de Floridablanca y de Godoy. El catastro y los censos son fundamentales. ¿Para qué? ¿Por qué hacen los gobiernos los catastros? El catastro es una forma de decirte dónde vives, quién vive, cómo es tu casa, cuántas propiedades tienes, cuántas ganado, cuánta agricultura, etcétera, etcétera. Con el catastro, que coloca a la gente con sus riquezas, asocia y los coloca en el territorio, ¿no? Es la base para cobrar impuestos, ¿no? Y para organizar los impuestos. El hecho de hacer catastros es un estudio de cómo está la economía del momento, a qué se dedican los españoles, quién son propietarios, quién no lo son, a qué oficio se están dedicando, dónde vienen sus rentas y poder calcular luego
futuros impuestos, ¿no? Entonces hay siempre unos estudios sobre los censos y sobre los catastros en esta etapa, ¿no? Desde Ensenada, Aranda, Florida Blanca y Godoy. Y por último se va a intentar restringir los mayorazgos. Y esto también es antiguo régimen, ¿no? Y lo que habíamos contado antes de el sistema del antiguo régimen protege a la familia, pero no protege a los individuos. El mayorazgo era el sistema por el cual las propiedades de un grupo familiar, ¿no?, a la muerte de la persona que ocupaba ese título en un momento dado, la mayor parte de las propiedades pasaba al hijo mayor, al mayor, por eso lo del mayorazgo, de tal manera que se garantizaba que no se fragmentaban las propiedades familiares en los diferentes hijos, porque si eso iba sucediendo de nietos a bisnietos, etcétera, cada vez iba a ir fraccionando mucho más la propiedad. Para evitar eso y que la propiedad se mantuviera amortizada y se mantuviera junta en esa defensa de la familia, que era lo importante, sobre todo en la nobleza, se va a proteger con el sistema de mayorazgo. Poco a poco se va a intentar ir quitando y restringiendo estos mayorazgos, aunque va a seguir continuando, ¿no? Porque es una base fundamental del antiguo régimen. Esto hasta el mundo liberal no va a ir desapareciendo. Por último, Cataluña va a ser la región que más va a dinamizarse durante el siglo XVIII. De manera paradójica, ¿no? Porque si recordáis, habíamos visto en el tema anterior cómo con los decretos de nueva planta se quitaban las particularidades jurídicas y las instituciones propias de la Corona de Aragón, ¿no? Por ejemplo, la Generalitat de Cataluña, ¿no? Desaparecía. Pero a pesar de que se va a homologar la ley castellana, el fuero castellano en todo el territorio, ¿no?, también con la entrada cada vez más de la lengua castellana, por ejemplo, en Cataluña, es verdad que Cataluña en el siglo XVIII se va a ver vista, va a despegar económicamente, cosa que durante el siglo XV, XVI, XVII había estado en un segundo lugar dentro de las economías de la península, ¿no? A partir del XVIII, Cataluña es la región que más experimenta, que mayor crece, ¿no? Que mayor crece. Hay un aumento de la población, de la producción agraria, del desarrollo con América. Esa liberalización del comercio con América también beneficia al comercio de Cataluña y al puerto, por ejemplo, de Barcelona, ¿no?, que van a permitir exportar y comprar de América, ¿no?, y meterse dentro del circuito del comercio americano. Y poco a poco va a ir generándose una burguesía que va a invertir en comercio y en economía, porque hay mucha burguesía, por ejemplo, la parte de Castilla, que va a hacerse rica y que va a intentar hacerse noble y desligarse de lo que le había hecho rica, ¿no?, del comercio o del rendimiento, del emprendimiento en agricultura o en industria, ¿no? Cosa que en Cataluña no. Es decir, se va a estar orgulloso de la clase social burguesa, de ser burgués, y se va manteniendo la familia, los hijos, en mantener esa mentalidad y ese espíritu de la burguesía, que en otras partes del territorio, en otras partes de España, se va a traicionar y van a intentar ennoblecerse, ¿no? Y por lo tanto, si se ennoblecen, van a dejar todo el tema de la burguesía, del comercio y de la producción o del emprendimiento, ¿no? Y especialmente la burguesía en la zona de Cataluña va a invertir mucho en el sector textil y va a ser el futuro sector tan importante del despegue industrial del siglo XIX, ¿no?, por diversos factores. Uno de la burguesía que estamos viendo aquí, de este comercio, y otro también por la cercanía a las aguas del Pirineo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un despliegue importante de la industria en el siglo XIX que tiene su base y su raíz aquí, en estas reformas del siglo XVIII. Bien, con esto hemos visto este tema. Yo creo que es un tema más o menos interesante, en el que hemos intentado avanzar cosas que van a ser importantes en los temas del siglo XIX, que van a ser muy importantes todos estos temas de la amortización, del sistema del antiguo régimen y cómo cambia con el liberalismo. Aquí tenemos una pequeña introducción, y en el siguiente vídeo lo que vamos a ir viendo ya es la ilustración y el despotismo ilustrado. Y estamos a las puertas ya de los temas largos, ¿no? Y el último ya tema corto. Repasar si lo necesitáis y nos vemos en el siguiente vídeo.